Hasta el último hombre es una película basada en la vida de Desmond Doss, un soldado norteamericano que se alista para luchar contra el imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre tenía como característica no portar armas de fuego, ni para defenderse, ni para matar a nadie. Y tiene que pasar grandes pruebas con su ejército, el cual lo critican, lo cuestionan, incluso tratan de quitarlo del camino para que no vaya de esa manera a la guerra. Le dan golpes, pasa muchas pruebas, pero este hombre entendía que Dios le estaba llamando, que Dios le estaba llevando a ese lugar. Él no sabía cuál era el propósito, pero él sí quería defender a su patria y quería servir a Dios de esa manera. Un hombre que tuvo que enfrentarse en medio del campo de batalla, que tuvo momentos donde estuvo a punto de morir, pero un hombre que en medio de su oración le pregunta a Dios cuál era el propósito por el que Dios lo tenía ahí. Al final de la historia, y condecorado gloriosamente con la medalla de honor, este hombre entiende que el propósito por el cual Dios lo había llevado a ese lugar era para salvar a más de 72 personas, soldados en medio del campo de batalla. Entre ellos también habían algunos de los japoneses. Un hombre que sin tirar tiros hizo más bien que muchas de las personas que estuvieron en ese lugar. Historias como esta nos recuerda lo que nos dice la Escritura con relación a nuestra misión. Este hombre tenía una misión, tenía un propósito. Nosotros los cristianos tenemos también una misión espiritual, una misión a la cual estamos siendo convocados por el Señor para que actuemos en base a su palabra contra todos aquellos enemigos que se levantan en medio de la iglesia. Y le titulé al mensaje de hoy, tenemos una gran misión. Y está basado en el versículo 3 y 4 de la carta de Judas. Y se lo comparto en este momento. Dice la palabra del Señor, Judas, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El mensaje pasado respondía a tres preguntas. ¿Quién escribe la carta? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, alguien a quien tenemos que escuchar atentamente. ¿A quién le escribe la carta? Bueno, le escribe a los llamados, santificados y guardados en ese Dios trino. Personas que tienen los dones de la salvación en su vida y que viven esa salvación. Y también la tercera pregunta era, ¿qué bendiciones les deja el escritor? Y las bendiciones eran misericordia, paz y amor. Virtudes que son dadas por Dios y que abundan dentro de la iglesia. Estos hombres eran beneficiados por el don de Dios para su vida, para su salvación, para su vida cristiana y su piedad. Hoy nos surge otra pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Qué Dios quiso decirnos o a qué Dios nos está llamando cuando leemos esta carta? Y el propósito es bien claro por el versículo que estamos leyendo. El propósito es animar a los creyentes a contender ardientemente por la fe contra aquellos hombres que han entrado encubiertamente a distorsionar la verdad de Dios. Estamos llamados por Dios, estamos convocados por Dios, porque hay un enemigo que se ha levantado en medio de la iglesia, un enemigo que se ha levantado a distorsionar la verdad de Dios. Y los creyentes tenemos la alta responsabilidad de combatir contra esos enemigos que se levantan en medio nuestro. Hay una propuesta en este texto y es ver la necesidad que tenemos en este momento. Y la necesidad es contender ardientemente. Pero también hay una razón. Y la razón es que estos hombres se han levantado en contra de la verdad de Dios. Entonces quisiera compartir la necesidad que tenemos y la razón por la que tenemos que contender, que es la necesidad. La necesidad es que tenemos que contender ardientemente por la fe. El texto comienza diciéndonos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia estaba bajo ataque y Judas, bajo la inspiración divina, convoca a aquellos llamados, santificados, guardados, aquellos que reciben la misericordia, la paz y el amor, a contender ardientemente por la fe. Él comienza refiriéndose a ellos en este versículo con amados, y de esta manera mostrando ese amor de Dios hacia ellos y ese amor pastoral hacia ellos. Él está haciendo una distinción entre los cristianos verdaderos, aquellos que son santificados, que son amados, o sea, una distinción entre ellos y los falsos profetas, aquellos hombres que estaban dentro de la iglesia que no eran cristianos y estaban corrompiendo la verdad de Dios. Él hubiera querido escribirles sobre un tema más dulce, nuestra común salvación, pero había un problema, y el problema había que atacarlo rápidamente. Eso era un cáncer, una plaga que estaba dentro de la iglesia, y él entendió como hombre inspirado por Dios que había que ir primero al problema mayor, y era que estos hombres se habían levantado en medio de la iglesia. ¿Cuál era el objetivo que se traza Judas con esta carta? El objetivo es que tenemos que contender ardientemente. Tenemos un objetivo. Y este término, contender ardientemente, es un término usado por los personajes de la Escritura. Es usado por Pablo, cuando Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Ahí está usando este mismo término en el idioma original. Pero también nuestro Señor Jesucristo, cuando nos está enseñando por qué puerta tenemos que entrar, por la puerta angosta. Y en ese momento se usa ese mismo término. Es un término importante porque de lo que habla es de un esfuerzo intenso por mantener algo o por lograr algo. O sea, es nuestra fuerza, nuestro esfuerzo intenso en nuestra lucha porque no nos quiten algo que tenemos o por lograr algo que queremos. Usted se imagina tener en su mano un teléfono, tener algo valioso y que venga alguien a quitárselo. ¿Qué haría usted por eso que tiene en su mano? Por eso que es de su propiedad. ¿Qué haría usted por eso? ¿O usted se imagina luchar por algo que ama mucho, que anhela mucho y que toda la vida lo estaba esperando? ¿Qué haría por eso? Ese sentimiento, esa pasión que hay dentro de nosotros cuando estamos luchando por algo que amamos mucho, o ese poder que se levanta en nosotros cuando alguien quiere quitarnos lo que de verdad vale para nosotros, es el mismo sentir que deben tener aquellos que ven a esos falsos maestros dentro de la iglesia. También esto significa luchar hasta agonizar. La lucha se hace intensa y hay momentos en los que nuestras fuerzas decaen. Bueno, hasta agonizar tenemos que luchar. Vamos a pensar por un momento en un boxeador, en su 12º round. Ahí está luchando y yo estoy seguro que ya en ese round muchas veces el boxeador tira los golpes al aire porque ya está tan cansado, ya le han dado tantos golpes. Aún su pensamiento debe estar cuestionándose muchas cosas, si está perdiendo, si está ganando, si le duele algo. Yo pienso que en ese momento no sienta mucho dolor porque tiene la sangre caliente, pero sí sé que no está con las mismas fuerzas en ese 12º round que cuando empezó. Pero es un hombre que está luchando, un hombre que sabe lo que está haciendo, un hombre que fue con un fin y un propósito a ese lugar. Y ese hombre sabe que tiene que ganar su pelea. Está luchando hasta el cansancio. Está luchando aún aunque esté agonizando y lleno de sangre. Está luchando contra el enemigo. Hay una definición que da Kistemaker y me gusta y se la quiero compartir sobre este mismo término. Él dice que esto significa esforzarse sin distraerse a fines de lograr una meta. Esto presupone abnegación para superar obstáculos, evitar peligros y, si fuera necesario, aceptar el martirio. Judas da a entender que los miembros de la iglesia deben esforzarse en la propagación del evangelio y en la búsqueda de la derrota de las herejías. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que también entender cuál es el objeto de nuestra necesidad. Porque como objetivo tenemos la misión de contender ardientemente. Pero ¿por qué? ¿Qué debemos preservar? ¿Qué debemos guardar? La fe. La fe es el objeto que debemos cuidar, que debemos defender. Esta no es una fe que nace de nuestro corazón.
como dice el verbo en su forma pasiva, es una fe dada a nosotros. Ahora, cuando pensamos en esta fe, seguramente estamos pensando de que es la fe incipiente, esa fe personal, la que tiene todo cristiano cuando conoce al Señor, pero no se está haciendo referencia a este tipo de fe. Se está haciendo referencia a un cuerpo de doctrinas que ha sido transmitida a los cristianos por medio de los apóstoles. Es una fe dada, transmitida. Como dice el texto en Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A esto se refiere Judas cuando está hablando de fe. Se trata del evangelio de los apóstoles, se trata de todas estas doctrinas y todos estos pensamientos, tanto teológicos como prácticos, para la iglesia de Jesucristo. Pensamientos que debemos guardar, prácticas que debemos asumir en nuestra vida. Los portadores del objeto de esta misión eran los santos. Esto no está escrito a personas inconversas, a personas impías, a personas que no aman a Dios. Esto está escrito a los apartados, a los consagrados, a aquellos a los cuales Judas hace referencia en el versículo 1 y 2, a los que le está diciendo amados, que son los santos, consagrados para Dios, aquellos que están dedicados al Señor. Entonces, cuando pensamos en esto, me pregunto cuán importante puede ser la fe apostólica. Aquella fe, y cuando me refiero a la fe apostólica me estoy refiriendo a los apóstoles que Jesús comisionó, los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Cuán importante es esa palabra apostólica para nosotros? ¿Nos importa más lo que dicen los apóstoles que lo que dice cualquier predicador de estos tiempos? ¿Cuán apegados estamos a esas doctrinas? ¿Cuán apegados estamos a esa práctica que ellos tenían o que nos encomendaron a hacer? ¿Nos importa tanto nuestra iglesia que cuando vemos la herejía o cuando vemos la inmoralidad no hacemos nada? Yo creo que el que ama lucha por aquello que ama. ¿Qué pasaría si los cristianos de nuestra iglesia estuvieran corrompidos o estuvieran enseñando falsas doctrinas? Se hubieran desviado de la doctrina apostólica. ¿Qué haríamos nosotros como creyentes? Estamos convocados y hay una necesidad, y la necesidad es que tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Si usted y yo somos los santos de Dios, aquellos llamados santos, tenemos la misión de contender ardientemente por nuestra fe. Y ya sabemos cuál es la necesidad que tenemos. Pero ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que contender ardientemente por la fe? Bueno, es que se han levantado falsos hombres en medio nuestro. Y dice la Biblia en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que debemos contender es porque hay hombres en medio nuestro que son unos pecadores y están corrompiendo la verdad de Dios. Ellos tienen una característica principal y es que usan antifaz. Ellos se disfrazan, ellos vienen disfrazados de ovejas. Ellos vienen a través de una astucia maligna y perversa, pero tienen un objetivo y su objetivo es hacer daño, no es hacer el bien. Ellos vienen a engañarnos y cuando pensamos en estos agentes encubiertos, enseguida mi mente salta a Cuba. Cuando estamos reunidos 2 o 3 personas, uno enseguida piensa, ¿cuál será el agente? Nosotros los cubanos sí sabemos bien que hay agentes encubiertos en muchos lugares. En este caso específicamente no te estás refiriendo a esos agentes, pero sí podemos ilustrarlo pensando en eso. Son hombres que tienen una doble moral, hombres que no sabes realmente en qué bando están, porque están contigo, pero al final tienen el cuchillo para apuñalearte la espalda. Bueno, estos hombres que están dentro de la iglesia están infiltrados, porque son agentes del mal, agentes del mismo infierno. Estos hombres nos pueden engañar, de hecho, nos engañan, pero a Dios nadie lo engaña. De Dios nadie se burla y Dios conoce y pesa los corazones de los hombres. Y un día sacará a la luz toda esa maldad. Un día esos hombres tendrán que compadecer. Estos hombres no engañan a Dios porque tienen un pasado desfavorable ante el decreto de Dios. Y tristemente tenemos que decirlo. Ellos tienen un pasado desfavorable ante el decreto de Dios. Y aunque hay opiniones contrarias
en este aspecto específicamente. Yo me uno a los que creen que de lo que se está refiriendo este texto es a eso. Estos hombres que ante el decreto de Dios están desfavorables. Esta frase dice los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando vamos al idioma original, las palabras que usa, esa frase se usaba en los tiempos antiguos para referirse a unas cartas que se escribían con nombres de personas en las cuales tú podías identificar quiénes eran las personas importantes y quiénes eran los falsantes. Y teniendo en cuenta esto, podemos ver que estos hombres están incluidos dentro de una lista, metafóricamente, que los caracteriza y que los tiene puestos ahí. Este es el decreto de Dios, y el decreto de Dios no es más que el propósito eterno de Dios, según el consejo de su propia voluntad, por el cual, para su propia gloria, Él ha preordenado todo lo que sucede. En el caso que estamos tratando ahora, se está refiriendo al decreto de Dios contra los impíos, y específicamente lo que quiere decir es que Dios les deja actuar en su propia maldad. Él no interviene en ellos, Él los deja por su propia voluntad. Ustedes son responsables, ustedes son culpables porque ustedes quieren hacer el mal, y Dios no interviene en su vida. Lo contrario a lo que pasa con los escogidos, que Dios interviene en su gracia y los salva. Pero a estos hombres impíos Él los deja en su maldad. Es su problema. Pedro corrobora este pensamiento cuando dice en su primera carta, en el capítulo 2, versos 7 y 8, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. También Pablo lo confirma en Romanos capítulo 9, verso 22, en forma de pregunta, cuando dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Estos hombres no son inocentes, en ninguna manera. Son hombres malvados, son impíos. La Biblia los está caracterizando. Impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eran hombres antinomianistas. Hombres que creían que la gracia de Dios había sustituido la ley, que ya no había que aplicar la ley. Es verdad que por el nuevo pacto nosotros no tenemos que aplicar ni leyes ceremoniales ni leyes civiles, pero la ley moral está puesta en nuestro corazón. La ley moral fue escrita en tablas de piedra. Y ahora por el poder del Espíritu, la ley moral es aplicada en la vida del creyente. Nosotros no aplicamos la ley para ser salvos. La ley no nos salva, pero la ley es el estilo de vida que tenemos nosotros los creyentes. Sus mandamientos no son gravosos. Y nosotros vivimos esta ley como resultado de haber sido salvados por la gracia inmerecida de Dios. Hoy nosotros los cristianos tenemos una ley de vida y una ley en la cual vivimos los mandamientos por los cuales nos regimos para tener una conducta agradable al Señor. Y es su ley moral. Estos hombres estaban ignorando este pensamiento. Pero nosotros los creyentes sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Aquellos que piensan que la ley no hace falta, les puedo preguntar, como mismo Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero estos hombres perversos eran pecadores, eran esclavos del pecado. Por supuesto que tenían que aborrecer la ley de Dios, porque la ley de Dios, cuando se le ponía de frente, lo que hacía era descubrir su desnudez y descubrir su maldad y sus malas intenciones. Estos hombres son impíos que niegan a Dios, el único soberano, a Jesucristo. Quien vive de tal manera es rebelde, es anarquista, está en rebelión contra Dios. No reconoce la autoridad de nuestro Dios Jesucristo. No reconoce el señorío de nuestro Dios Jesucristo. Estos hombres son enemigos de Dios y están caracterizados abiertamente para que nosotros los podamos descubrir. Tenemos una necesidad. Y la necesidad es de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Esas doctrinas que nos dejaron los apóstoles, esa práctica que nos dejaron por escrito, eso es lo que tenemos que guardar, que tenemos que cuidar, por lo que tenemos que luchar. Porque se han levantado hombres encubiertos en medio nuestro, hombres que los vamos a conocer, porque la Biblia los caracteriza. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceremos.
Y nosotros muchas veces sabemos quiénes son estos hombres. Pero esta carta, tanto para los tiempos de Judas, nos es útil para nuestros tiempos. Porque hoy nosotros también, como en aquellos momentos, estamos enfrentando pensamientos que constantemente están asediando a la iglesia. Para empezar, podemos decir que vivimos en una sociedad donde la doctrina que predomina es una doctrina contraria a la palabra de Dios, una doctrina humanista, una doctrina que está basada en el posmodernismo, una doctrina que tiene todos estos pensamientos filosóficos contemporáneos donde la verdad no es absoluta, donde hay tanto liberalismo y tanta corrupción, donde hay tanta depravación. Estamos viviendo en una sociedad y aún cuando estamos viendo el televisor, cuando estamos compartiendo con amigos, cuando estamos en cualquier medio social, nos damos cuenta que es un asedio totalmente. Y esto, aunque no lo querramos reconocer, nos está afectando. Pero también podemos ver aún dentro del medio eclesial cómo algunas personas de gran influencia han cedido a estos engaños y quizás por no perder un estatus económico o un estatus social, no tocan ciertos temas por miedo a perder muchas cosas. Tristemente, a veces son los más populares. Ser el más popular no significa ser el que está bien. Pero es lo que ve el mundo, es lo que ve la gente. Nosotros vivimos en una sociedad compleja y vivimos en un sistema de vida que nos ocupa todo el tiempo y nos enfoca en nosotros mismos y no nos deja tiempo para nosotros mirar y decir cómo podemos ayudar en la iglesia, cómo podemos servir a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ama. ¿Qué precio tenemos que pagar para defender la verdad de Dios? Ante tantos ataques, ante tantos hombres y mujeres que han entrado dentro de la iglesia y lo que están es buscando su propia gloria, sus propias ambiciones. Hombres y mujeres que no aman a Dios y su palabra, se aman a sí mismos y solo lo que están dando es fruto y resultado de su perverso corazón. Tenemos la responsabilidad total de defender la verdad de Dios al precio que sea necesario. Tenemos un gran precio. Y yo me pregunto, ¿cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestras almas? Por darnos la salvación, por darnos lo que nosotros tenemos hoy. ¿Qué precio pagó nuestro Señor Jesucristo? Él tuvo que enfrentarse al enemigo. Él tuvo que enfrentarse al mundo. Él tuvo que enfrentarse a la muerte y venció. Él es nuestro vencedor. ¿Qué precio pagaron los apóstoles, los seguidores del Señor Jesucristo? Precio de martirio. Precio de martirio. Pero ¿qué precio han pagado los hombres que han venido en estos 2000 años y han defendido la verdad de Dios? Martirio, excomunión, prisión. Aún muchos de ellos vieron morir a sus familiares delante de ellos y los torturaron y los sufrieron. Hombres que estuvieron conscientes del llamado que Dios había puesto en su vida. Y mi pregunta es, ¿acaso ese no es el llamado que Dios te está dando a ti ahora mismo? De defender su verdad por encima de tus propios intereses. De ver cómo las iglesias están siendo afectadas por el enemigo y sus pensamientos están llegando a cada lugar, a cada rincón. Y nosotros estamos viendo esto y lo sabemos y nos quedamos con los brazos cruzados. Amados hermanos que me escuchan en este momento, y no sé cuántos me podrán escuchar, con uno basta, con uno basta, con uno basta para defender la verdad de Dios. Y si este mensaje es específicamente para una persona, a ti que me estás escuchando, levántate en el nombre de Jesús. Entiende el papel que tienes delante de la iglesia que Dios te plantó, porque hay una responsabilidad que tenemos todos. Hay una necesidad, y la necesidad es de defender la verdad de Dios, defender la fe, defender la doctrina, defender la práctica, defender todo lo que el Señor nos enseña ante todos estos que vienen a tergiversar la verdad de Dios, que son muchos, que están encubiertos y disfrazados, pero nosotros tenemos al gran ganador, aquel que nos dio la victoria, aquel que tiene un final destinado y escrito, y lo vamos a ver en el mensaje de la semana que viene. Un final muy triste para estos hombres. Pues te animo en este momento, te animo a levantarte, te animo a servir al Señor, te animo a seguir al Señor, porque estás en esta tierra
para cumplir los propósitos de Dios. Y asimismo como Desmond II entró al campo de batalla sin armas y pudo hacer una gran proeza de salvar a muchos soldados, asimismo Dios nos está llamando a nosotros, en medio de este mundo perdido, a ser diferentes, a ser luz, a ser sal, a defender, a ser baluartes de la verdad. Así Dios nos está llamando. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.